Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Primero, que ustedes aprendan a elaborar una adecuada historia clínica, ¿no? Sobre todo, saber consignar en ella, ¿no? Los síntomas y signos que trae el paciente. Saber buscarlos, porque muchas veces el paciente no es que tenga un lenguaje florido y les explique en detalle lo que tiene, muchas veces no lo va a hacer, entonces nosotros tenemos que algún dato importante, tratar de sacar toda la información posible, ¿no? ¿Y para qué es importante? Para luego construir, ¿no? Unas posibilidades diagnósticas, sobre todo empezar con síndromes, ¿no? Y finalmente, pues, tratar de hacer una unidad clínica. ¿Qué llamamos unidad clínica? A tratar de que todos estos síndromes es como un rompecabezas, ¿no? Tratar de hacerlo coincidir algún tipo de enfermedad, ¿no? Que pueda traer el paciente, ¿ya? Entonces, acuérdense que tenemos que saber construir los síndromes y por eso es que la clase de hoy va a ser también, se va a tratar también de síndromes renales, ¿ya? Otra cosa importante es que parte de esta rotación de semiología es saber hacer la historia clínica, la relación médico-paciente. Lamentablemente con el tema de la pandemia estamos limitados en ese sentido, ¿no? O sea, esa relación que se tiene en el día a día con el paciente no se va a tener, pero por eso es que actualmente estamos trabajando con el tema de simulación, ¿no? Simulación, ¿por qué? Para que ustedes aprendan de forma rutinaria a entrevistar al paciente, a presentarse y todo eso para que cuando se levanten estas restricciones de la pandemia lo puedan hacer con el paciente y de forma pues bastante, a ver cómo les podría decir, de forma práctica, ¿no? En ese sentido. Pero nosotros no podemos buscar lo que no esperamos encontrar. Y para saber buscar tenemos que conocer la nosología de las diferentes enfermedades. Si sabemos que un síndrome nefrítico puede ser secundario, una postestreptococcus, una faringoamigdalitis, tengo que ir a ahondarle al paciente si es que ha tenido algún cuadro faríngeo, ¿no? El paciente no me va a dar esa información muchas veces, pero yo hago una unidad clínica y trato de buscar de repente esa información, ¿no? Edemas. Ustedes saben que la causa de edema puede ser cardíaco, puede ser renal, puede ser hepático también, una cirrosis, ¿no? Entonces tengo que buscar cuál es la posible causa de de ese edema, ¿no? Entonces voy indagando y buscando, ¿no? Entonces, quiero ver si es renal, veo si es que la orina es espumosa, ¿no? Entonces, o algún antecedente importante, ¿no? Una diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que saber hacer unidad clínica, ¿ya? Pero para eso, por eso es que la teoría la estamos dictando todos los días para que ustedes pues puedan conocer las enfermedades y poder pues ahondar más en la sintomatología del paciente y poder así llegar a un diagnóstico adecuado y lógicamente un adecuado tratamiento. Muy bien. En la mañana trabajé con los chicos el tema de la historia clínica. Ustedes ya vienen haciendo la historia clínica, pues ya creo que tienen varias rotaciones y han visto pues que la historia clínica va a cambiar de acuerdo al servicio por el cual están rotando. Sin embargo, va a tener generalidades, ¿no? Y lo importante es que ustedes sepan que la historia clínica es un documento legal, ¿ya? Es un documento confidencial también. Ahora con el tema de la historia clínica virtual, yo les cuento que en el Seguro Social nosotros hacemos la historia clínica virtual, ¿no? La evolución y todo. Y lamentablemente, pues, la historia que yo hago, esa historia tiene sus ventajas, porque lo que yo escribo como especialista en nefrología lo puede ver el médico de Iquitos, el médico de Ayacucho, o sea, hay una interconexión entre todas las especialidades. Pero también esta información que se supone que es confidencial, puede salir, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces la historia pues nos va a ayudar porque es un documento médico, ya que vamos a ir a describir las características de las enfermedades, ¿no?
pero es un documento también científico. Muchos de nosotros hemos hecho trabajos de investigación y nos encargamos de buscar, ¿no?, los datos encontrados en las diferentes historias. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un trabajo sobre gestación y trasplante renal. Entonces estoy agarrando las historias de las gestantes y ahí encuentro pues los datos que los han puesto los médicos, los internos, los residentes, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos preparando para eso, ¿ya? Es un documento legal porque, a ver, nos va a servir de testimonio, se podría decir, de lo que tiene la enfermedad y si hemos seguido, las pautas o las guías médicas y que pueden ayudarnos, pues, en algún caso de denuncia por mala praxis, ¿no? Incluso antiguamente, yo creo que ahora no mucho, pero antiguamente las historias eran a mano. Entonces los médicos, ¿se acuerdan la palabra, la letra de médico? No se entendía las devoluciones. Nosotros ya por el continuo día a día ya más o menos entendíamos algún garabato por ahí, pero ahora no, ahora es un poquito más legible porque se hace con ayuda de la computadora, ¿no? Entonces, las características de la historia clínica, primero que reconoce el estado de salud o enfermedad del sujeto, ¿no? Nos va a decir sus antecedentes, ¿no? Es un documento histórico también en relación al paciente, ¿no? Nos va a permitir, en relación a los síntomas y signos, formular algún tipo de diagnóstico, ¿no? Otra cosa importante es que si tenemos alguna duda, por ejemplo, a ver, para mí hice un diagnóstico, perdón, agarré los síntomas y signos, hice unos síndromes, hice mi plan de trabajo, pero no encontré la enfermedad o me equivoqué, puedo regresar al inicio, ¿no? Es una fuente de información permanente. ¿Ya? Es más, si yo tengo ictus a repetición, he tenido más de 3 por año, ya mi conducta como médico va a ser pues darle un tratamiento profiláctico con antibióticos, o sea, puede ser consultada esta historia muchas veces, ¿ya? Y nos va a ayudar también a la memoria del paciente. ¿Cuánto tuvo de creatinina el mes pasado? ¿Cómo tuvo, cuál es la curva de ascenso de la creatinina? Es más, yo puedo diferenciar si es un agudo o un crónico. Si tiene una creatinina en 2 hace 6 meses, digo, este ya es un crónico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el paciente renal es un paciente especial. ¿Y por qué es un paciente especial? Porque la enfermedad renal, por lo general, no tiene síntomas ni signos. Es una enfermedad así asolapada. Así como la diabetes también. Cuando ya lo diagnostican es cuando ya pues tiene las complicaciones de la diabetes, ¿no? Entonces, en la enfermedad renal, a ver, yo les cuento que de los pacientes que ahorita están en diálisis, solamente el 50% sabe la causa de su enfermedad renal. El otro 50% no sabe nada, fue a la emergencia porque le dolía la cabeza y le dicen, no, tu creatinina está alta y vas a tener que hemodializar. Entonces, definitivamente, esa gente no sabe cuál fue la causa de su problema renal, ¿ya? Y cuando me doy cuenta, cuando yo quiero trasplantar al paciente del riñón, yo a veces digo, quiero saber si va a volver esta enfermedad en el nuevo riñón, pero como no tengo datos de la enfermedad antigua, esa información importante para mí no la voy a tener, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad renal, la sintomatología puede ser general, la sintomatología puede ser renal, puede ser también una sintomatología sistémica, puede ser una sintomatología urémica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá vemos un modelo de historia clínica. Habíamos dicho que las historias van a variar de acuerdo a los servicios, ¿no? Cuando hablamos de un servicio de neuro, vemos pues que solamente con la evaluación de los pares craneales ya vemos que hay toda una diferencia, ¿no? Pero hay patrones generales que se cumplen, ¿no? Cuando hablamos de ectoscopía, esta ectoscopía puede ir al inicio, como en el caso de ahora, o puede ir al inicio del examen físico, ¿ya? Otra cosa importante y que veo que a veces omiten es poner el tipo de anamnesis, si es una anamnesis directa o si es una anamnesis indirecta o si es una anamnesis mixta, de repente un padre con una hija o un
que puedan darte esa información. Cuando hablamos de ictoscopía, hay 5 parámetros que para mí son importantes que se deben tocar. El estado de gravedad, el estado de conciencia, la actitud, la facie y algún signo relevante que podamos ver. A veces, como les había dicho en la mañana, no siempre la facie va a ser una facie importante, una facie típica, sino puede ser una facie indiferente o no característica, ¿ya? El tema de la afiliación, estamos viendo el nombre, el lugar de nacimiento. Ya cuando han ustedes hecho historia clínica, ven la importancia de estos datos, ¿no? Específicamente desde desde el punto de vista renal, lo importante, por ejemplo, es la edad, ¿no? Porque habíamos visto que a más joven la persona, sobre todo en la niñez y en la adolescencia temprana, primaban las enfermedades autoinmunes, primaban las enfermedades congénitas y las enfermedades hereditarias, ¿no? Cuando hablamos de en edad media, prácticamente, jóvenes, hablábamos de enfermedades metabólicas como la litiasis renal, enfermedades, también el tema del tema de autoinmunidad, sobre todo en mujeres, ¿ya? Cuando hablamos de edad media, a partir de los 40, estamos hablando pues de la diabetes, la hipertensión, y cuando hablamos ya de la madurez prácticamente, estamos hablando de los 60 por ahí, estamos hablando de las complicaciones de esas enfermedades metabólicas que tenía el paciente, ¿no? Ya no estamos hablando de la diabetes, estamos hablando de la nefropatía diabética, no estamos hablando de la hipertensión, sino estamos hablando de la nefroangiosclerosis hipertensiva, ¿no? Entonces, ya cuando hay daño de un órgano blanco. Entonces, y en la ancianidad estamos hablando de neoplasias, ¿no? Acuérdense que el sistema inmunológico más bien se apaga con la edad y en ese caso, pues, predominan más las enfermedades oncológicas, ¿ya? En cuanto a la enfermedad actual, vemos, pues, que cuando son enfermedades crónicas, se diferencia el tiempo de enfermedad del episodio actual. A mí siempre cuando estudié la historia clínica me decían que el tiempo de enfermedad era desde cuando el paciente empezaba a sentirse mal. Pero cuando son enfermedades crónicas es difícil definir porque el paciente que viene por un problema, pero muchas veces el paciente se adapta a su enfermedad crónica. El paciente es diabético y está estable, pero viene por un cuadro de una infección urinaria, entonces él viene para solución de la infección urinaria, no viene para que lo solucione la diabetes, ¿ya? Porque es una enfermedad crónica. Entonces, puedes poner tiempo de enfermedad, tiempo de la diabetes puede ser 10 años, episodio actual, una semana, que es un cuadro de probablemente infección urinaria. Cuando hablen de los síntomas y signos, tienen que describir los mismos, ahondar en los mismos. Acuérdense que tiene mucho que ver el estado, de educación del paciente, ¿no? Para que ustedes puedan tener esa información. Otra cosa importante que a veces veo que ustedes no piden permiso al paciente para hacerle algunas preguntas o permiso al paciente para examinarlo. Siempre preséntense, soy el alumno tal, ¿no? ¿Me permitiría hacerle algunas preguntas, por favor? Y la persona te va a decir que sí o también te puede decir que no, ¿ya? Entonces, de ahí viene una buena relación médico-paciente, ¿no? No es porque sea paciente, algún día nosotros vamos a ser pacientes. Entonces, no porque ser pacientes, de frente, bueno, señor, a ver, su nombre, su edad, a ver, dígame, ¿no? A ver, apúrese, señor, que tengo que hacer bastante. Así no se trata al paciente, ¿ya? Siempre piensen que la persona que está al frente puede ser su mamá, su papá, su hermano. Y todos en algún momento vamos a ser pacientes. Y hay que tratar a la persona como quisiéramos que nos traten a nosotros, ¿ya? Entonces, el episodio actual, ¿no? Es el problema actual que trae el paciente y es en lo que nos vamos a basar toda nuestra historia, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico y poder llegar al tratamiento y poder ayudar a nuestro paciente. La forma de inicio, los síntomas y signos y el relato cronológico y las funciones biológicas, todo se va a basar en el episodio actual. Ahora, obviamente, si es una enfermedad aguda, lo más probable es que el episodio actual sea lo mismo que la enfermedad actual, ¿ya? Una apendicitis, por ejemplo.
Muy bien. El otro error que veo con los chicos, con ustedes, es que las funciones biológicas, el problema es que a veces, ahora es menos porque no lo estamos haciendo presencial, pero cuando hacíamos presencial, a veces el alumno hacía la historia cuando el paciente estaba hospitalizado en el piso, a veces una semana, por ejemplo, 7 días. Ya le trataron la infección urinaria y ya está bien. Entonces hace el relato, cómo estaba, todo lo que hablaba de ardor al orinar, orinaba cada rato, fiebre, náuseas, vómitos. Y cuando hacía las funciones biológicas, preguntaba, ay, ¿cómo está su apetito? Ay, ¿cómo está su sed? ¿Y cómo está su sueño? Y te iban a decir, ah, bueno, normal, normal. Claro que normal, porque ya está con tratamiento. Entonces, estas funciones biológicas no son ya cuando el paciente está hospitalizado y todo. Estas funciones biológicas uno debería preguntar, cuando usted estaba mal hace una semana, ¿usted recuerda cómo estaba su apetito, cómo estaba así? Ya, por favor, eso es un error que yo veo también comúnmente. En cuanto a los antecedentes, también siempre les digo que hay que ser detalloso. A veces, doctora, pero es demasiado, una historia, ¿cómo voy a... toda la historia y encima el examen físico, la verdad es que me voy a demorar pues horas de horas para hacer una historia. Sí, pues, pero ustedes están en formación, entonces es importante que lo hagan bien. Y una vez que adquieran cierta, eso se llama destreza en hacerlo, al comienzo van a tener que agarrar su guía de la historia porque no se van a acordar, se van a confundir antecedentes y lo van a hacer en desorden, pero una vez que tengan la guía y se acostumbren a hacerlo, obviamente lo van a hacer con tanta rutina que ya van a acostumbrar las pautas y los puntos, ya no van a ser necesarias de una guía, porque eso lo van a hacer en el día a día toda su vida. Ya, eso es importante. Entonces, al inicio vamos a ser bastante detallosos. Miren, yo tengo, como les había dicho también, tengo 25 años y ya no hago toda esta historia. En la consulta tengo que, 15 minutos tengo para hacer todo esto. Entonces, el paciente viene con un problema y yo ya, en base a mi vejez, a la experiencia, agarro y comienzo a preguntarle cosas que yo ya sospecho que pueda traer el paciente. Pero eso lo hago yo porque he pasado 25 años de experiencia y eso me permite esa experiencia, pero ustedes no, ustedes tienen que hacer todo el detalle, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de antecedentes, ahorita vamos a ahondar más en relación a lo renal, pero tenemos que recordar, es muy importante los antecedentes. Tenemos el tema de Steven Johnson, el tema de insuficiencia renal aguda por nefrotoxicidad, cuando usan antecedentes, pues acostumbrados a usar AINES. El tema de, a ver, yo les cuento que yo tenía una paciente anciana, que la vi en consultorio, y me la mandaron porque tenía, pues la creatinina le había subido. Ya la trataban como una enferma renal crónica y en eso me tomé mi tiempo porque a veces hay que tomarse un tiempo en la consulta y resulta que se había sido sometida a una tomografía con sustancia de contraste. Entonces, eso fue la causa que le elevó la creatinina, no es que sea una paciente crónica. Entonces, obviamente eso fue de gran ayuda, por eso es que hay que ser muy detallosos en la historia clínica, ¿ya? Y ordenados. A veces ustedes dirán, ay, esos datos no son de importancia, sí, pero ustedes no van a saber si en algún momento nos van a servir mucho cuando a veces, por ejemplo, yo les digo, a veces tenemos pacientes con los que más dolor de cabeza a veces nos dan son los pacientes con fiebre de origen desconocido, ¿no? El paciente renal es un paciente, pues, que puede traer un montón, puede tener neumonía, puede tener fiebre de origen desconocido, puede tener una infección urinaria, puede tener una insuficiencia cardíaca. Pero en este tipo de pacientes renales, el que lo ve es el nefrólogo, ¿ya? Entonces, es una medicina interna en un paciente especial, ¿ya? Muy bien, y acá vemos el examen físico, ¿ya? Y es importante, pues, el examen renal, que lo vamos a ver en detalle, el examen físico renal. Una vez que terminamos con todo esto, podemos hacer, pues,
nuestro diagnóstico por síndromes. Para hacer el diagnóstico por síndromes, obviamente, nos basamos en el relato cronológico, sobre todo los síntomas y signos que nos trae el paciente, pero también algo en las funciones biológicas de repente pues me pueda dar, si es anuria, ya se imagina también, podría aumentar mis síndromes antes mencionados. De repente algún antecedente de importancia, también agrego otros antecedentes y en el examen físico algo que pueda haber encontrado también. Finalmente tengo una serie de síndromes y trato de hacer una unidad, ¿no? Busco una enfermedad que pueda reunir todos estos síndromes. Sería excelente que encuentre una que me reúna todos los síndromes, pero a veces no necesariamente, y ese síndrome que está ahí solito o al menos no entra en la posibilidad diagnóstica, lo puedo dejar aparte y puede ser pues una enfermedad asociada, ¿no? Además. Muy bien, entonces recordemos que en el interrogatorio, en los enfermos renales, tenemos mucho que ver la sintomatología urinaria. ¿Y por qué, doctora? ¿Por qué? Porque en hombres sobre todo, acuérdense que tenemos el tema de la hipertrofia prostática. Por ejemplo, más o menos se calcula que en pacientes de 60, varones de 60 años hay un 60% de problemas prostáticos. Ya 70, 70%, 80 años, 80%, 90 años, 90%, ¿no? Entonces es importante pues incidir en esta anamnesis, ¿no? de estos síntomas. La fuerza y el calibre del chorro urinario, el goteo posmiccional, si pujan para orinar, si cuando orinan se interrumpe el chorro, ¿no? Si el chorro es bífido, si el vaciamiento es incompleto, si hay retención urinaria, el ritmo miccional, si de repente orinan más en la noche que en el día, ¿no? La disuria, la incontinencia, ¿no? Las características de la orina, si es orina espumosa, si es orina como lava de carne, ¿no? Si es orina blancuzca, si es orina maloliente, etc. Si utilizan algún tipo de medicación, ¿no? Y el tipo de dolor, qué dolor, si es que se asocia algún tipo de sintomatología en relación al dolor. Muy bien, entonces, estos son los famosos mapas mentales que siempre los uso para, sobre todo para que ustedes repasen y poder, pues, entender. Siempre les he dicho, chicos, que cuando el docente habla o les expone, se les queda un 20%, pero si ustedes elaboran su mapa mental, ¿no? Resumen a lo que han leído, se les va a quedar pues un 70%. Pero si encima lo exponen, se les va a quedar pues un 80%. Y esa información va a ser más difícil de desaparecer, ¿no? Entonces es por eso que parte de actualmente la enseñanza actual es el tema de una actitud más activa por parte del alumno, ¿no? Entonces, acá hablábamos en cuanto a los síntomas y signos por los cuales el paciente acude a un especialista en riñones. Primero puede ser por un cuadro de dolor, ¿no? Este dolor puede ser un dolor renal, un dolor uretral, un dolor renoureteral, ¿no? Un dolor vesical, un dolor prostático, etc. Pero también a veces vienen a la consulta por trastornos en la micción, ¿no? De repente porque orina grandes cantidades, o de repente porque no orina nada, o orina poco. También porque orina en la noche mucho y poco en el día, ¿no? O si orina en el día, a veces orina poquito cada rato. ¿Ya? También puede venir por otros síntomas generales inespecíficos, como fiebre, hipertensión, vértigo, cefalea. Estos síntomas inespecíficos generalmente son cuando ya tienen una enfermedad de fondo, ¿no? Un paciente con enfermedad renal crónica, por cualquiera de estos síntomas va a ir a su médico nefrólogo, ¿no? Pero yo les digo que la primera causa de consulta al nefrólogo es el dolor lumbar, ¿ya? Y el edema. Y bueno, pues los trastornos de la micción, ¿no? Que habíamos mencionado. Acuérdense que los más característicos es la poliuria, la oliguria y la anuria.
Las cantidades exactas van a variar de acuerdo a la literatura consultada. Por ejemplo, en algunos libros la anuria es menos de 100, otros consideran en 0. La oliguria, en alguna literatura te considera 400, ¿no? Otras te consideran menos de 720, ¿no? Y la poliguria mayor de 3000, otras mayor de 2000, ¿ya? En cuanto al ritmo, acuérdense que lo normal es orinar en la noche una sola vez, ¿no? La oxiuria es mayor excreción de la orina en las mañanas, ¿no? ¿Y en qué caso voy a tener oxiuria? En la cirrosis hepática, en la insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Y las formas que ya todos conocen, yo creo que el término que no reconocen mucho es la estranguria, que es la emisión dolorosa y en poca cantidad, es gota a gota, ¿ya? El otro tema es la disuria. Otra cosa importante que quiero mencionarles es que cuando ustedes hagan su historia, su relato cronológico, tienen que poner lo que el paciente les dice, no la traducción que ustedes le hacen. A veces veo en el relato cronológico, paciente presenta disuria. El paciente no te va a decir, doctora, tengo disuria. El paciente lo que te va a decir, tengo ardor al orinar y orino poquito. En este caso, pues, polaquiuria, ¿no? Entonces, se dan cuenta que es importante poner. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, el paciente te dice, mi orina es color rojo, como lavado de carne. O no, es color rojo, por ejemplo, ya. Pones así. Tú pones ahí hematuria. Hematuria. Entonces, hago mi plan de trabajo para buscar la hematuria, litiasis seguramente es. Y al final no llego al diagnóstico porque de repente no era una orina roja, pero era de repente probablemente una mioglobinuria y probablemente se esté tratando de una rhabdomiólisis. Ya denme 2 segundos, un minutito que tengo una... Muy bien, entonces, es importante que ustedes pues detallen todo lo que les había mencionado, ¿ya? Este es otro mapa mental en relación, les había dicho, los síntomas y signos más Doctora, importantes que me... disculpen, dejo de compartir. Uy, Dios mío, a ver, ven. Denme 2 segundos, no sé qué ha pasado, a ver. Muy bien, ahora sí lo ven. Este es un mapa mental donde el alumno pues escribía en relación a los síntomas más importantes. Habíamos hablado del edema y el dolor lumbar, ¿ya? Entonces ustedes, el paciente te dice edema, pero ustedes tienen que describir el edema o ampliar la sintomatología, ¿no? Si es blando, si es matutino, si es periorbitario, ¿no? Porque cada característica nos va a dar cierto detalle y nos va pues a dirigir de repente la posible enfermedad. Acuérdense también que es como un rompecabezas en nuestro cerebro, así ustedes han visto el doctor, ese buen doctor, good doctor, donde en la imagen ya ustedes ya tienen que irse haciendo pues esas disquisiciones diagnósticas, porque hay pacientes que vienen graves y no vamos a estar sentados y pensando qué podrá hacer, ¿no? Todo en el camino se va construyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dolor lumbar tiene que ver, pues, qué tipo de dolor, ¿no? Puede ser una litiasis, puede ser una enfermedad poliquística, etcétera, etcétera. Si es un dolor agudo, el tipo de dolor que ya lo vamos a ir viendo cuando hagamos síndromes, ¿no? En relación a los antecedentes personales, habíamos mencionado que, por ejemplo, es importante saber, doctora, pero ¿para qué me interesa a mí saber si fue prematuro, si caminó al nacer, si caminó después inmediatamente?
Es importante porque acuérdense que hay pacientes que tienen, sobre todo de niños, donde se asocia pues el tema de las malformaciones congénitas. Hay pacientes pues con riñón solitario, riñón hipoplásico, riñón en herradura, el famoso riñón distópico que lo vamos a ver ahora cuando hagamos el tema del examen físico renal, ¿no? Entonces, definitivamente es importantísimo los antecedentes prenatales y postnatales, ¿no? Por ejemplo, congénitos también el uréter doble, la espina bífida, el megauréter. Entonces, y genéticos también, hay enfermedades genéticas cuando hagamos la historia familiar, ¿no? Que ya vamos a verlo también en la siguiente diapositiva. Otro tema también, cuando hablamos de fisiológicos en hombres y en mujeres, sobre todo los ginecológicos, ¿no? Su primera menstruación, su fecha de última regla, ¿no? El ritmo catamenial, los embarazos, etcétera, ¿no? También es interesante en relación con una mujer ver si ha habido pues cuadros ha hecho hipertensión gravídica en el embarazo, si ha hecho infecciones en el embarazo, si ha hecho abortos, ¿no? Porque nos puede indicar de que probablemente hay un síndrome antifosfolipídico que pueda llevar a cuadros de abortos en este tipo de mujeres, ¿no? La ocupación, habíamos visto en la mañana por qué es importante la ocupación, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de vejiga se asocia mucho a sustancias derivadas del petróleo, ¿no? ¿Qué más? El uso de nefrotóxicos, ¿no? El uso crónico de AINES, sobre todo en pacientes ancianos, en los mineros, ¿no? Hay intoxicaciones por minerales. Por ejemplo, también el tema de la litiasis renal, que está, por ejemplo, este predominio se ve mucho en zonas calurosas, como por ejemplo en Piura, ¿no? Eh, y también tiene mucho que ver con el tipo de dieta, ¿no? ¿Qué otra cosa importante es el lugar de residencia y el tipo de vivienda, ¿no? Y la alimentación sobre todo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de antecedentes patológicos, es importante preguntarle antecedentes desde niños, ¿no? Si ha habido infecciones urinarias, si ha mojado la cama, si ha tenido edema, si ha tenido cuadros faringios, ¿no? Si ya son adultos, si ha habido cuadros de gota, ¿no? Si hay presencia de tofos, ¿no? ¿Qué cosa es un tofo, doctora? Son como bultos, ¿no? Que se dan sobre todo en el dedo gordo del pie, ¿no? Otra cosa también, si hay ingesta de medicamentos nefrotóxicos, etcétera. Entonces se van a dar cuenta que los antecedentes patológicos son muy importantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si son diabéticos o si han tenido algún tipo de neoplasias, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. Por ejemplo, en antecedentes patológicos es importante si es hipertenso, si ya ha sido diagnosticado de enfermedad renal crónica, si es diabético, si tiene algún otro órgano alterado, ¿no? Complicado por la diabetes, de repente tenga pues un problema vascular, ¿no? También miembros inferiores. Si tiene un antecedente de endocarditis infecciosa alguna vez, si ha tenido prótesis valvular, etcétera, ¿no? Si el paciente ha tenido antecedentes de gota, hay que ver pues si ha tenido, cuándo ha sido su última crisis, ¿no? ¿Qué otra cosa también? Si es que ha tenido, pues, de repente esta precipitación de ácido úrico ha sido debida de repente a que ha tenido una neoplasia y ha recibido quimioterapia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si a lo largo de su vida ha tenido, pues, alguna vez ha tenido un cuadro de insuficiencia renal aguda, ¿no? Etcétera, etcétera. En relación a los antecedentes familiares, hay que indagar muertes por padecimientos renales. A veces tenemos familias enteras, ¿no? Sobre todo la enfermedad de la glomerulosclerosis focal y segmentaria hereditaria.
antecedentes de riñón poliquístico, también se hereda en familias. El famoso síndrome de Alport, donde el paciente cursa con hematuria y sordera, ¿ya? Y es hereditario. La hipertensión arterial, hay predisposición genética, al igual que la diabetes, pero no necesariamente van a desarrollar estas enfermedades, ¿no? Esto es en relación a los antecedentes. Por ejemplo, vemos cuando enfermedades glomerulares que se heredan, en este caso es el síndrome de Alport, donde hay una mutación en las proteínas que forman parte de la estructura de la membrana basal glomerular, ¿no? Y se va a caracterizar sobre todo por microhematuria. El riñón poliquístico también es otra enfermedad glomerular, ¿ya? En este caso, lo que vamos a tener es presencia de quistes, y al examen físico vamos a ver riñones grandes, ¿ya? En cuanto a tubulopatías congénitas, hereditarias, perdón, tenemos, por ejemplo, la famosa acidosis tubular renal, ¿no? Donde va a estar afectada las proteínas transportadoras, ¿no? A nivel tubular. Hay varios tipos de acidosis tubular renal, de la 1 hasta la 4, ¿no? En cuanto a patologías intersticiales hereditarias, tenemos la nefropatía intersticial autosómica dominante, ¿ya? Y luego tenemos el tema de la esclerosis tuberosa también, ¿no? En cuanto a la poliquistosis renal autosómica dominante, miren cómo se forman los quistes. Más o menos tenemos un 8% de los pacientes que dializan tienen esta enfermedad. El problema es que vienen familias enteras, son riñones grandes con quistes renales. ¿Y por qué es importante hacerles mención? Porque el examen físico va a ser bastante sintomático, se podría decir, ¿no? Importante. Muy bien, entonces ya hemos hecho todo lo que es nuestra historia clínica, hemos hecho nuestro relato cronológico, nuestros antecedentes y pasamos a nuestro examen físico, ¿ya? Cuando hablamos del examen físico, empezamos desde la ectoscopía, ¿no? Algo que se pueda ver a simple vista, podemos ver lo más característico es el edema, palpebral, periorbitario, de repente hay que mirar las orejas, a ver si hay tofos, ¿no? También a veces hay malformaciones del pabellón y eso generalmente se asocia con enfermedades renales, malformaciones, ¿no? En cara tenemos que ver si hay un edema facial, ¿qué otra cosa? Si hay palidez terrosa, si hay eritema facial en ala de mariposa como se ve en el lupus. En el cuello hay que buscar ingurgitación yugular. Acuérdense que a más avanzada la enfermedad renal, el riñón prácticamente deja de formar orina y los líquidos no tienen por dónde escapar y entonces el paciente va a tener una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y eso se va a ver reflejado en esta ingurgitación yugular, ¿no? Entonces pulmones vamos a tener pues derrame pleural o vamos a tener la insuficiencia cardíaca. Acuérdense que los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada tienen más tendencia a hacer acidosis y pueden llegar a una respiración acidótica de Kussmaul. En el corazón, en enfermedades renales crónicas, acuérdense que no hay producción de una hormona que es la eritropoyetina y van a tener pues lo que denominamos anemia, ¿no? En el abdomen puede haber un soplo en estenosis de la arteria renal y es importante pues al examen físico vamos a encontrar en diferentes maniobras de palpación, probablemente vamos a encontrar riñones grandes, ¿no? Entonces vamos a pasar a el examen físico renal, ¿ya? Acuérdense que como todos los segmentos tenemos que tener la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación renal. El problema de la inspección, habíamos dicho específicamente en el área renal, va a aportar muy pocos datos, ¿no? Solamente es importante, o sea, va a ser positivo cuando hay presencia de grandes tumoraciones, ¿ya?
Acuérdense que el riñón es retroperitoneal, pero cuando crece, como la masa muscular es bastante, a ver, se les podría decir fuerte, el riñón no crece hacia atrás, hacia la región lumbar, crece hacia la región abdominal, ¿no? Entonces, toda tumoración se va a ver en hipocondrios y en flancos. En la inspección, miren, acá vemos una paciente con edemas, pero es diferente las características del edema en relación al edema de la foto de abajo, donde hay una palidez, hay una frialdad, ¿ya? El signo de la fovea es bastante importante. En cambio, en el edema periorbitario que estamos viendo arriba, es un edema más bien impresiona tipo inflamatorio, ¿no? Hay un color medio rubicundo, ¿no? Y otra cosa importante, siempre examinar al paciente de pie y el paciente pues sentado, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente la posición de pie es importante, pues de repente el paciente tenga alguna posición antálgica, de repente hay una escolosis de la columna, de repente podemos encontrar una espina bífida, etc. Cuando hablamos de la inspección del abdomen, siempre, acuérdense, ustedes siempre al lado derecho del paciente, ¿no? Y van a encontrar pues que el abdomen, la zona del abdomen descubierta, pueden encontrar pues abombamientos, ¿no? Que nos está indicando probablemente la presencia de algún tipo de tumor. ¿En qué casos las maniobras de palpación renal van a ser positivas? En casos que los riñones sean grandes, ¿ya? Habitualmente las maniobras de palpación renal deben ser negativas, ¿ya? Eso es importante. A ver, entonces, normalmente los riñones no son palpables. ¿En qué casos yo puedo palpar? Cuando el paciente es muy delgadito y ahí recién puedo de repente palpar los riñones. ¿En qué otros casos yo puedo palpar los riñones? Cuando tengo las enfermedades poliquísticas que habíamos mencionado, cuando tengo una nefropatía diabética de inicio, ¿se acuerdan que cuando vean nefropatía diabética inicial, ahí al inicio de una hiperfiltración y pueden encontrar riñones grandes? Cuando hay linfomas renales, cuando hay mielomas renales, ¿ya? En esos casos son riñones grandes que voy a poder encontrarlos a la hora de hacer la palpación, ¿no? Entonces acuérdense que primero tenemos la palpación superficial, nos ponemos al lado derecho del paciente y procedemos a palpar siempre en sentido antihorario. Palpo suavemente. La palpación superficial más que todo es para tener, es como la relación médico-paciente, ¿no? Tratar de que el abdomen del paciente se adapte a la temperatura del examinador. Porque imagínense, en pleno invierno, ustedes están helados y el paciente todo abrigadito, caliente, le tocan y obviamente pues va a haber una resistencia, ¿no? Entonces, el objetivo de la palpación superficial es ese contacto, ¿no? Suavemente. Luego viene la palpación profunda. Entonces, así, no sé si ven mi mano, comienzo a examinar siempre en sentido antihorario para ver si hay presencia de bultos que yo pueda sentir. Luego tenemos en la palpación los puntos dolorosos. Tenemos puntos dolorosos anteriores y puntos dolorosos posteriores, conocidos también como puntos renoureterales. Los anteriores, los más conocidos son el subcostal, el ureteral superior, el ureteral medio y el ureteral inferior. Estos puntos generalmente van a ser positivos en casos de litiasis renal, infecciones urinarias, pielonefritis, ¿ya? Acá vemos una lámina donde vemos una proyección topográfica de cómo están los puntos en relación a la ubicación de los riñones y los uréteres. Entonces, miren, ustedes trazan una línea imaginaria, una línea medio clavicular, y la cruzan con una línea imaginaria que es transversal al ombligo. En esa línea que cruza, estamos hablando acá del punto renoureteral superior, ¿ya? Superior derecho y superior izquierdo. Luego, procediendo, ubican las espinas ilíacas anterosuperiores con la intersección con la línea media clavicular y ahí tienen
el punto reno-ureteral medio, que corresponde al uréter medio. Y finalmente, el punto reno-ureteral inferior, por lo general se evalúa, ¿no?, con el tacto rectal en el varón o con el tacto vaginal en la mujer, ¿ya? Luego tenemos los puntos reno-ureterales posteriores. Acuérdense que son puntos, eso se examina con un dedo. En cuanto a los puntos reno-ureterales posteriores, acuérdense que hay una línea imaginaria en las apófisis espinosas y tenemos todo lo que es el borde de la musculatura, el borde externo de la masa muscular espinal. Primero, entre las apófisis espinosas, 1 centímetro por fuera y la última costilla, en esa intersección tenemos el punto costo-vertebral. Luego tenemos el punto costo-muscular entre la intersección del borde externo de la masa muscular, ¿no? Y la última costilla, ¿no? Entonces ahí tenemos el famoso punto costo-muscular. Este punto también se llama el punto de Murphy. Y se utiliza mucho en el caso de puño-percusión, ¿no? Lumbar. Acuérdense que en estos puntos son palpación profunda, puntos. Pero en la puño-percusión lumbar es diferente. Muy bien, acá tenemos dos tipos diferentes de dolor. Vemos, por ejemplo, en rojo, el dolor ureteral, que generalmente se da en un cuadro de litiasis renal. Empieza con un dolor lumbar, es un dolor sordo, no es un dolor sordo, es un dolor tipo cólico, espasmódico, que viene con una intensidad fuerte y luego se relaja. Pues se parecen a los dolores de parto. Empieza en la zona lumbar, se irradian hacia adelante, como vemos, y hacia la zona inguinoescrotal, ¿no? Es el pene, porque tiene tendencia a eliminar el cálculo. Pero también tenemos otro tipo de dolor renal, que es el dolor renal específicamente. Acuérdense que la cápsula, el riñón no duele, solamente la cápsula cuando está distendida. Entonces, este dolor es un dolor sordo, lento, ahí constante, diferente, ¿se dan cuenta? Y generalmente se da por distensión de la cápsula renal. Entonces, habíamos visto los puntos dolorosos anteriores, posteriores, y ahora tenemos las maniobras de palpación renal, porque el objetivo es palpar el riñón. Doctora, pero el riñón no se palpa, el riñón normal no se palpa. Pero yo quiero ver pues que no tenga una neoplasia, de repente sí lo tenga y lo pueda palpar, ¿no? Entonces, el objetivo de esta palpación es ver la forma, el tamaño, la consistencia, la situación y la sensibilidad de este riñón, ¿ya? Entonces yo voy a hacer uso de una serie de maniobras con el objetivo de palpar mi riñón. Las maniobras más conocidas son la maniobra de Guyon, la maniobra del peloteo renal, la maniobra de Israel, la maniobra de Goylet, ¿ya? Miren, acá tenemos un paciente, el echado, el decúbito dorsal, la mano del paciente generalmente puede ir debajo de la nuca o al costado. La pierna del riñón donde se va a examinar debe estar semiflexionada. Entonces el médico examinador va a tener la mano izquierda por debajo de la última costilla y va a levantar esa zona. Va a tratar de exponer el riñón que está detrás, que es retroperitoneal. Y la mano derecha del examinador, del médico, va a decirle al paciente que respire. Le va a decir, toma aire. Toma aire. Entonces, acá está mi mano que levanto, ¿no? Acuérdense siempre paralela a la última costilla, mi mano izquierda, y esta más bien en ese sentido. Y le digo, toma aire. Profundizo y espero, acuérdense que con la respiración el riñón se va a mover. Entonces, al moverse yo voy a sentir algo por mis manos, cuando este riñón grande comienza a moverse, ¿no? Entonces, levanto mi mano,
¿no? A ver, este es perpendicular a la última costilla, la mano de abajo es paralela a la última costilla. Toma aire, profundizo. Bota. Toma aire. Bota. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la famosa técnica de Cuyo. Luego tenemos la técnica de Israel. La técnica de Israel, por lo general, es lo mismo, pero el paciente es de cúbito lateral. Miren, nuestro paciente está en decúbito lateral, el mismo médico, la mano izquierda detrás de la costilla, prácticamente por debajo, y la mano derecha pues le pide al paciente que respire y va a tratar de profundizar y tratar pues de sentir ese riñón en movimiento con la respiración. Miren, acá tenemos unas fotos que pueden ser un poquito más didácticas, ¿ve? Dicen al paciente que respire y tratan de poder palpar el riñón. Esta es la maniobra de Israel. Luego tenemos la maniobra del peloteo renal. La maniobra del peloteo renal generalmente es bien parecida a la de Guyon, ¿ya? Pero en este caso, miren, igual, nuestro examinador, su mano izquierda va paralela a la última costilla y la mano derecha a nivel abdomen. Sin embargo, la mano izquierda va a ponerse a pelotear. Así como cuando ustedes juegan básquet, comienzan a pelotear. Entonces pelotean y mi mano derecha que está arriba, si el riñón es grande, voy a sentir ese peloteo. Acá en la maniobra del peloteo renal no tiene nada que hacer la respiración, a diferencia de la de Guyon, no se confunda. Acá en la maniobra del peloteo renal yo voy a pelotear y voy a sentir en mi mano ese peloteo, ese movimiento. Es interesante porque si el peloteo sale positivo, quiere decir que hay un tumor. Pero acuérdense que en esa zona también puede haber un tumor un tumor vesical, puede haber un tumor de mesenterio y me puede dar un falso peloteo. Entonces, hay lo que se llama la maniobra de Montenegro. La maniobra de Montenegro es todo lo contrario a la maniobra del peloteo renal. En este caso, el paciente está en decúbito ventral y mi mano a examinar prácticamente está en el abdomen y esa mano va a pelotear. Y más bien mi mano izquierda, en este caso, va a tratar de sentir ese peloteo. Si yo encuentro la maniobra del peloteo positivo y la maniobra de Montenegro positivo, es probable que el tumor que encuentre sea renal. Pero si por A o B yo encuentro la maniobra del peloteo ¿no? positivo y la maniobra de Montenegro negativo, probablemente es un tumor pues de vesícula o de mesenterio y no necesariamente un tumor renal. ¿Ya? Esta maniobra de Montenegro es una prueba como que de comprobación de tumor renal. Luego tenemos la maniobra de Glenard o la maniobra de la pinza. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de enfermedades congénitas? El tema de la tosis renal. Hay riñones, normalmente el riñón tiene una ubicación. En este caso está por debajo de su ubicación. Entonces, nosotros cómo lo podemos evaluar a la hora de examinarlo, ¿no? Ponemos como unas pinzas en la última costilla. Este es un paciente. Yo estoy mirando al paciente. Pongo unas pinzas y le digo, normalmente el riñón está acá, arriba, y toma aire, bota, toma aire, bota. Pero si el riñón está por debajo de su lugar habitual, le digo, toma aire, va a entrar en mi mano, en la pinza. Bota, y va a salir. ¿Ya? Entonces, esto se llama la maniobra de Glenard. ¿Ya? Y ellos han descrito pues que son a 3 tiempos. Le dicen toma aire y van a entrar en primero mi mano va a estar en acecho esperando pues, ¿no? Que entre el riñoncito que está por debajo de su ubicación habitual, ¿no? Está tosado. Entonces le digo toma aire y entra y yo lo capturo, cierro mi pinza y luego bota y sale el riñoncito. Eso me comprobaría que es una prueba positiva de Glenard. Luego tenemos otras maniobras también parecidas a la de Guyon. En este caso utilizamos una silla, ponemos nuestra pierna del riñón que se va a examinar en semiflexión y le decimos que respire el paciente y tratamos de palpar el riñón
Entonces ya saben todas estas maniobras de palpación que tenemos que hacer uso para poder pues ubicar de repente algún dato importante que me diga que este riñón está grande, ¿no? Luego tenemos las maniobras de percusión. A nivel abdominal es variable porque si yo tengo un paciente que tiene muchos gases va a haber bastante un abdomen timpánico. ¿Para qué me sirve la percusión? Específicamente cuando tenemos globos vesicales, ¿no? A nivel de del periné, ¿no? A nivel de todo lo que salga por encima de la zona inguinal prácticamente, estamos hablando de la presencia de globo vesical. Por encima de esa zona debería ser timpánico, pero si yo encuentro mate, probablemente estoy hablando de un globo vesical. Y luego tenemos, acuérdense, el puño, los puntos renoureterales posteriores, sobre todo el costo muscular. En la misma zona hacemos la puño percusión lumbar. Esta puño percusión lumbar puede ser, miren, en este caso de la foto, tienen la palma abierta y el puño cerrado, o puede ser con puño cerrado, o puede ser también tipo karate, ¿no? Con la palma abierta. Esta última maniobra se llama la maniobra de Giordano. Y finalmente, en relación a la auscultación, generalmente el paciente va a estar en decúbito lateral, ¿no? Vamos a examinar el área lumbar, el área del hipocondrio y el epigastrio, perdón, a fin de evitar, de diagnosticar soplos. Para ello tenemos que presionar fuerte el estetoscopio, ¿ya? Y podemos escuchar soplos así. Probablemente estamos hablando de un problema de una estenosis de la arteria renal y que podría pues, ser la causante de una hipertensión renovascular. Y finalmente, chicos, como yo reporto o registro todo mi examen renal, pongo a la inspección, no tumores en flancos ni en hipocondrios. O sea, no veo a simple vista algo que me llame la atención, ¿no? No se observan abovedamientos o presencia de tumoraciones ni en flancos ni en hipocondrios. A la palpación pongo puntos renoureterales negativos o positivos, etcétera, y pongo maniobras de palpación, puedo poner positivo, ¿no? O negativo. En la percusión, puño percusión lumbar negativo, derecho e izquierdo, y a la auscultación no presencia de ningún soplo. Muy bien, y en relación a los tipos de diagnóstico, tenemos el diagnóstico precoz, ¿no? Definitivamente son diagnósticos que tratamos, por ejemplo, pacientes con antecedentes de diabetes familiares, ¿no? De repente, pues, voy a tratar de hacerle un cribaje en el sentido de hacerle una microalbuminuria para ver un diagnóstico temprano, ¿no? El diagnóstico sindrómico es el que hacemos en la historia clínica, donde vemos un conjunto de síntomas y signos y tratar de precisar algún tipo de etiología, ¿no? El diagnóstico diferencial, ¿no? Acuérdense que mi primera posibilidad, ¿no? O de repente la enfermedad que tiene todos estos síndromes es mi primera posibilidad, pero de repente pues hay un síndrome que no encaja ahí y que es importante, lo pondría pues por ejemplo como una probable, un probable diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico etiológico determina la causa de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, por COVID-19. El diagnóstico nosológico es importante porque va a definir la enfermedad causante de los síntomas y signos, ¿no? Tienes diagnóstico bacteriológico si tienes el urocultivo. Hay gente que viene pues ya con su diagnóstico de la calle, ¿no? Prácticamente se toma un urocultivo y viene, doctora, tengo infección urinaria, acá está mi examen. Todo eso lo van a describir en el relato cronológico. Paciente que de forma rutinaria se hace sus controles y encuentra, viene para definir diagnóstico y tratamiento, ¿no? Hay un diagnóstico radiológico y hay un diagnóstico radiológicos importantes,
donde, por ejemplo, ahora la resonancia magnética nuclear, la tomografía con contraste, pues juegan un rol importante. Y luego tenemos el diagnóstico patológico con el informe de la biopsia, ¿ya? Muy bien. A ver, tienen 5 minutitos, ¿ya? Y volvemos, ¿ya? Doctora, disculpe, ¿Sí? hoy día de 7 a 9 es el caso clínico del primer grupo. Ya. A ver, entonces avancemos rapidito, pero no sé si voy a terminar, ¿ah? Si no, lo dejamos para la siguiente clase, lo que falta por terminar. ¿Está bien? Claro, doctora. Muy bien. Entonces, tenemos primero que saber diferenciar entre síndrome, trastorno y enfermedad, ¿ya? Cuando hablamos de síndrome, ustedes saben que es un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Y definitivamente, pues a veces ignoramos la causa, ignoramos a veces el órgano en el cual está, el cual está alterado, por ejemplo. Cuando hablamos de trastorno, acuérdense que es una alteración en el funcionamiento normal. Por ejemplo, lo más típico, un trastorno hidroelectrolítico, un trastorno ácido-base, y donde ustedes no saben si este trastorno causó el problema o el problema causó el trastorno. Algo así, ¿no? Y no está muy clara las alteraciones anatómicas con las que está asociado específicamente. O sea, este trastorno puede ser causa o puede ser consecuencia. Y en relación a enfermedad, vamos a ver que tienen que cumplir dos de los siguientes criterios. Tienen síntomas y signos, es decir, síndromes. Debe tener alteración anatómica consistente. Pueden ser dos nomás, esas dos. O puede tener un agente etiológico y síndromes y no tener pues una alteración anatómica consistente. O sea, cualquiera de estas, solamente con dos de estos tres criterios ya cumpliría con diagnóstico de enfermedad, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los síndromes por los que muchas veces pues, vienen los pacientes? Tenemos los síndromes doloroso renal, el síndrome de litiasis renal, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, el famoso síndrome urinario, el síndrome de nefritis intersticial aguda, y síndromes ya con compromiso de otros órganos, como el síndrome pulmón-riñón, el síndrome hepatorrenal, el síndrome cardiorrenal, etc. En cuanto al síndrome doloroso renal, conocido como cólico renal o cólico nefrítico, es un síndrome donde vamos a encontrar pues que hay una serie de patologías que me van a producir este síndrome doloroso renal, ¿no? Las causas renales, ese es todo el contexto, ¿no? De las causas renales, por ejemplo, la litiasis, las infecciones urinarias, las anomalías congénitas, la tosis renal, los tumores renales, los quistes renales. Y de causas extrarrenales son todo lo que obstruye la salida de la orina y prácticamente pues tenemos el fibroma uterino, el carcinoma de útero, el quiste de ovario, incluso hasta el embarazo, ¿ya? Pueden producir estos famosos síndromes dolorosos renales. Habíamos visto en la mañana un caso y recuerden pues que ustedes tienen que tratar de dar la mayor información de los síntomas y signos que presenta su paciente. Entonces, cuando hablamos de dolor, recuérdense del famoso Alicia. Antigüedad, localización, inicio, carácter, irradiación y atenuantes. En cuanto al cólico renal, la fisiopatología obviamente pues sabe que hay una obstrucción ureteral, ¿no? Entonces esta obstrucción ureteral va a hacer que la pared ureteral trate de expulsar esta obstrucción. Entonces hay todo un mecanismo de quimiorreceptores y mecanorreceptores que van a ser la causa de específicamente de este dolor. Es interesante porque tenemos también comprometido el sistema solar
y por eso es que muchas veces en pacientes con litiasis renal no solamente tienen sintomatología dolorosa, sino también tienen otros síntomas acompañantes como las náuseas y los vómitos. Recordar que el 90% de los cólicos renales son de causa litiásica, hay un 5 a 10% que es de causa no litiásica, como el síndrome de la unión pielo-ureteral, la presencia de cálculos por tumores renales, la atonía ureteral, etc. Y hay un 5% que su causa es una obstrucción ureteral extrínseca que ya habíamos mencionado en la lámina anterior. Cuando hablamos de litiasis, recordemos que la primera causa de litiasis es litiasis por calcio, ¿ya? Recordemos también que la litiasis constituye la tercera patología urológica más frecuente, luego de las infecciones, que viene a ser la primera causa, y la patología prostática, que es la segunda causa. Hay un 12% de riesgo, sobre todo de tener un cálculo en varones. Por eso les decía que los varones tienen más riesgos de litiasis renal. A ver, ¿qué más? Estos son generalmente en la edad media, 30, 40, 60 años. El que ya tuvo un cuadro de cálculos tiene más o menos un 40% tienden a recidivar dentro de los primeros 5 años. Habíamos visto que el 80% eran producidos por oxalatos de calcio y fosfato de calcio. Y el resto por otros componentes como el ácido úrico, la estrubita, etc. Cuando hacemos nuestra historia clínica y tenemos un paciente con litiasis renal, obviamente pues hay una serie de informaciones que debemos de agregar a nuestra historia, ¿no? ¿Cuántos episodios ha tenido? Acuérdense que muchos tienen que ver con la recurrencia, ¿no? Desde cuándo empezó, se ha hecho estudios de este cálculo, ¿no? Porque ustedes saben que cuando eliminan un cálculo lo podemos mandar a estudiar para saber las características, porque hay diferentes tipos de cálculo, como ya lo hemos visto, ¿no? Y también, no solamente eso, sino que profundizar en la historia familiar del paciente. Porque hay fármacos que estimulan la litiasis, la historia familiar, son familias enteras que tienen litiasis, el sedentarismo también aumenta el tipo de litiasis, el tipo de alimentos. Se ha visto que a mayores cantidades de carne uno consuma, mayor pues posibilidades de cálculos, ¿no? En cuanto a la sintomatología, la semiología de estos tipos de dolores, es un dolor matutino, de tipo cólico, que dura de 20 a 60 minutos, con inicio súbito, unilateral, muy intenso, que no mejora con el reposo. La localización es en la fosa lumbar, irradiado en sentido descendente anterior, siguiendo el trayecto ureteral, ¿no? Y luego también puede haber hematuria. Acuérdense que la hematuria generalmente es macroscópica, pero también puede haber hematuria microscópica, ¿ya? Habíamos visto también que por compromiso del plexo solar puede asociarse a otros síntomas como las náuseas, los vómitos. Incluso puede haber febrícula. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que hacen que yo tenga más riesgos de hacer pues litiasis? La obesidad, ¿ya? Sobre todo se ha asociado con mujeres, ¿no? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico también se ha asociado porque la resistencia a la insulina va a incrementar la absorción intestinal y la excreción renal de calcio. O sea, aumenta la absorción de calcio y por lo tanto, como hay tanto calcio, tienen que eliminarse y vamos a tener pues una orina con concentración de calcio, lo que va a conllevar a mayor riesgo. La hipercalcemia por cualquier causa, un hiperparatiroidismo, hay enfermedades hereditarias que ya hemos mencionado. La gota también se ha encontrado pues que hay mayor riesgo. Acuérdense que la gota tiene mucho que ver con el ácido úrico incrementado y este ácido úrico obviamente pues se va a precipitar en la orina y va a haber cálculos de ácido úrico. También en enfermedades, pacientes que han recibido tratamientos quimioterápicos y obviamente van a tener pues liberación de ácido úrico por la destrucción de la célula producida por esta quimioterapia y por lo tanto mayor riesgo de litiasis, ¿no? Enfermedades malabsortivas como la enfermedad inflamatoria, la resección ileal o bypass o diarreas crónicas y abuso de laxantes, también mayor riesgo, ¿no? Mayor
riesgos de litiasis. Muy bien, enfermedades genéticas y obviamente infecciones recurrentes, porque acuérdense que cuando hay infecciones recurrentes urinarias, puede estar asociada a un tipo de bacteria que es el Proteus, y el Proteus también hace infecciones, ¿no? Pero no solamente el Proteus, hablamos de la Klebsiella, la Pseudomonas, el Enterococos, donde hay un tipo de cálculos asociados a infección que son los famosos cálculos de Sturubita. ¿Qué otra cosa también se asocia a litiasis? Habíamos hablado, ¿se acuerdan de la procedencia de Piura? Tiene mucho que ver con la exposición al calor, el tipo de trabajo, donde el paciente se expone pues largas horas a sol extremos o no tiene poco acceso a los líquidos, ¿no? Entonces generan orinas pues cargadas y concentradas, y esto pues precipita y por lo general pues se forman los cálculos, ¿no? Cuando hablamos de litiasis renal, el compromiso genético es muy importante. Hay muchas familias pues que tienen estos cuadros de litiasis renal, ¿no? La hipercalciuria se observa en el 50% de familiares. Entonces, si tengo yo cálculos, probablemente pues hay que hacer un estudio de la familia a ver si también tiene cálculos, y probablemente pues hay que ver si es que hay algún otro componente que esté estimulando esta formación de cálculos. Por ejemplo, ahora con el tema de COVID salió la moda que tenían que tomar vitamina D o vitamina C, y a la larga esto incrementaba también el riesgo de litiasis, ¿no? Los diuréticos de asa también, los antiácidos, los corticoides, ¿no? Otros, obviamente, los suplementos de calcio también. Entonces, ¿qué recomendamos en estos pacientes que tienen, ya sea por herencia o ya sea porque en algún momento han eliminado un cálculo, etcétera, o saben que tienen riesgos? Es tomar 8 vasos de agua al día. 2, tratar de comer, pues, ¿qué otra cosa? Comidas de predominio de verduras, ¿no? Disminuir las comidas a predominio de carnes, ¿no? El otro tema también es bajar la sal de los alimentos, ya que la sal puede incrementar la excreción urinaria de calcio y disminuye la excreción de citrato, ¿no? Muy bien, y finalmente, pues, tenemos los famosos, ¿te acuerdan que les habíamos hablado de los diagnósticos diferenciales? Puede ser que no sea, pues, una litiasis renal, puede ser una pielonefritis, puede ser un infarto renal, puede ser una torsión del cordón espermático, una torsión de ovario. Se dan cuenta, hay un montón de patologías parecidas que nos cursan con estos dolores, que no necesariamente estamos hablando de una litiasis renal. Otra cosa importante en el examen físico, vamos a tener los famosos puntos renoureterales positivos que habíamos mencionado en el examen físico, ¿ya? Y la puño-percusión lumbar también positiva, ¿ya? Y bueno, yo creo que para profundizar se hace un estudio metabólico para ver pues las características de este cálculo y tratar de que no se vuelva a repetir otro cuadro, ¿no? Sabiendo de que el 50% pues lo vuelve a repetir en menos de 5 años, ¿no? Y dependiendo pues del tipo de cálculos, por eso es importante hacer un estudio del cálculo que ha eliminado el paciente. Lo más importante es la hidratación. En plena crisis de dolor, hay que darle pues antiinflamatorios no esteroideos. Yo soy una persona que estoy en contra, pero esto es una situación muy aguda y dolorosa, por lo cual se le da diclofenaco. En algunos pacientes no calma el dolor con estos antiinflamatorios, y se les da incluso hasta opiáceos, ¿ya? Muy bien, yo creo que hasta acá nomás nos quedamos. Ya, yo sé que van a haber clases sobre nefrótico, nefrítico. Vamos a la próxima vez. Nos falta algunas cositas, otros síndromes, que ya lo vamos a hacer con mucho más paciencia. ¿Ya, chicos? Está Nos bien, quedamos acá entonces, para que puedan tomar algo antes de su siguiente clase.